lo más importante del tratamiento de sulfuro vía tostación es que economizamos combustible. Tenemos una economía significativa de combustible. Necesitamos solo el comburente. Y ahí nos nace un gran signo pregunta, ¿verdad? Un gran signo pregunta. Hay veces podría ser útil contaminar nuestro concentrado con otro producto comburente para aumentar la capacidad de calor. Es decir, sacar de una cantera, de otra cantera, ¿verdad? Y el que tiene menos azufre, llamémosle así, lo mezclamos con el que tiene más, de tal manera de compartir el calor. Entonces podemos pensar en hacer mezcla. Entonces allí ustedes tienen que hacerse preguntas, dependiendo cómo les toque el concentrado que consiguieron. Vamos a suponer que el concentrado que tiene muy poquito azufre. Allí estarían obligados a irse a la piro. Porque ¿para qué cambiarlo a óxido si es muy poco el azufre que hay que sacar? Entonces se nos genera un interrogante. Pero no nos olvidemos que aquí tenemos un óxido de cobre, un sulfuro de cobre, y despejamos el cobre, nos quedan 2 más 1, 3, aumentamos el cobre, y este que está aquí, el SO2, es combustible, en definitiva. ¿Verdad? Entonces, este S que está aquí, que no es combustible, con este oxígeno se va a transformar, se van a quemar, se desprende el gas, no nos olvidemos que este es gas que se va, pero aquí se generó, en este signo de igualdad que hay los químicos, se generó calor. ¿Está bien? Corremos. Ya. Entonces, la oxidación del azufre en los sulfuros y el hierro es exotérmica. Lo acabamos de decir, generan calor. Y el calor es tal que se logra la tarea de fundir el cobre. Se logra generar mata, ¿verdad?, de cobre. Por lo tanto, la autocombustión llega a los 1250 grados al menos. Y evidentemente, como lleva basura, lleva hierro, aluminio, plomo, quizás cuantas cosas más, se forma una escoria. Pero no olvidemos que el peso específico del cobre es mayor que el peso específico del hierro. Por lo tanto, el hierro en la mata flota sobre el cobre. Y para apurar el proceso de fundición, generalmente ustedes saben que se utilizan fundentes. Y el fundente aquí, en la farallita, es el silicio. Pero me molesta el cierro. Pero generalmente viene asociado y es barato. Entonces, el silicato ferroso que está allí, que tiene bajo punto de fusión, por eso se llama ayuda a fundir.
este se licúa primero. Y como tiene componente fierro, evidentemente está en la escoria. Allí termina parado. Entonces, en la mata, ¿verdad?, quedó separado. Ahora tenemos cobre en la parte de abajo y la escoria, que es distintas formas de fierro, está flotando. Entonces generalmente se saca por diferencia de nivel. Aquí está la muralla del horno y se deja acá una salida, cosa que cuando va aumentando el nivel de cobre, empuja al fierro y sale, ¿verdad?, del horno con nivel. Entonces, una vez que sale, abrimos por el otro lado otro hoyo que está en la parte de abajo y sacamos cobre. Entonces, por un lado sacamos cobre y por el otro lado sacamos la escoria, ¿verdad?, es por distintos niveles. Ahora, los hornos actuales, como acá está el cobre fundido, la mata, todo esto es la mata, y acá está el cobre fundido, hoy en día el oxígeno, ¿verdad?, lo tiramos por una lanza, por un tubo, y el oxígeno lo liberamos acá abajo, lo burbujeamos, y acá tiramos el oxígeno, debajo del cobre. Y como el oxígeno reacciona con el cobre líquido, ¿verdad?, genera hacia arriba llama. Entonces, del mismo cobre estamos generando llama hacia arriba para el concentrado que viene cayendo. ¿Ah? Y como viene cayendo, decíamos delante, en distintas etapas, acá cuando entra la temperatura ambiente. Pero hay un punto o un sector que está alrededor de los 600 grados. Entonces, de esta parte que está a 600 grados, se arranca el SO2. Se arranca el gas. Y de ahí se atrapa para hacer el ácido. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay una autotostación. Una autotostación. ¿Ya? Dentro del mismo proceso hay una autotostación. Pero para llegar acá expiro. Entonces nuestra idea es cortar acá, eliminar esto y llevarnos de aquí este producto, a copiarlo, ¿verdad?, este producto que está acá, a copiarlo y llevarlo a la hidrometalurgia. Esa es más o menos una de las ideas, ¿verdad?, que estamos induciendo. Por lo tanto, veamos el proceso de fusión. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿En qué parte? ¿Verdad? Recién le explicaba que de la fusión sacamos la escoria, se recupera el azufre, los gases, se forma ácido, toda esta línea que está acá. Se ve cuando muestro yo el ratón que está partiendo de la fusión instantánea, recuperación de azufre, gases residuales, ácido sulfúrico, ¿se ve? Sí, profe. ¿Sí se ve? Ah, entonces no necesito estar tratando tanto lápiz. Muchas gracias. Y por el otro lado sale la escoria. Acá se nos arrancó el azufre, pusimos recién, y acá está la escoria. Hay que meter oxígeno. Acá metemos el oxígeno al aire y el oxígeno ahí que se mete con una lanza a nivel de la mata. Y se favorece la combustión. Pero dijimos, cuidado,
con el calor residual, calentamiento global, y cuidado con el medio ambiente, con los gases. Entonces, la tareita, hay bastante que pensar, bastantes cosas que están a los costados y que hay que tomar en cuenta. ¿Mm? Veamos una aplicación, por ejemplo, la tostación clorurante. Y la tostación clorurante, como ustedes ven una formulita de acá, se está haciendo con cloruro de sodio. Y tenemos un metal sulfurado, más cloruro de sodio y más el aire para quemarlo, para que se autoqueme, y nos da este producto, un sulfato del producto, y se formó una sal nueva. Dijimos que los clorurantes se formaba una sal. Bueno, y aquí hay distintos procesos que ustedes tienen que analizar. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque las sales en general tienen diagramas de fase. Por lo tanto, en los sistemas de tostación, dependiendo cuál sea mi M, nos lleva, y acá no les va a gustar la cuestión, a la termodinámica. ¿Por qué nos lleva a la termodinámica? Porque hay presiones, hay gases, hay reactores que están trabajando, hay cambios de entropía, hay cambios de entalpía, cada uno de estos genera una entalpía, y esa entalpía puede transformar el proceso. Por ejemplo, la tostación sulfatante. ¿Eh? Y acá es donde tenemos nosotros nuestro concentrado. Por eso le puse tanto color con un genio. Entonces, el tipo de tostación es empleada para evidentemente eliminar el sulfato, el sulfuro, para terminar en un sulfato del producto, y ese se puede meter al ácido y generar un proceso hidrometalúrgico. Ahí les puse algo de laboratorio si ustedes quieren trabajar ahí en el laboratorio de la U, ¿verdad? Colocar en la bandeja refractaria dentro de una mufla, encenderla a 350 grados, precalentar, agitar el material a tostar, el que se están consiguiendo, por ejemplo, meter aire, llegar hasta los 650 y ya el sulfuro está tostado. Ya le sacaron, ¿verdad?, el sulfuro. Y ahora pueden llevarlo a a lixiviación. Facilito se ve, terriblemente fácil, ¿verdad? Vean ustedes, a ver si se les prende la ampolleta. Para eso tenemos que tener hornos. Entonces aquí tenemos una cinética. ¿Qué se llama cinética? Recuerdan lo que es cinética, ¿verdad? Es el movimiento de una masa, ¿verdad?, sin considerar las fuerzas. ¿Bien? ¿Cómo se mueve? Entonces es todas las ecuaciones de espacio-tiempo que involucran la velocidad y la aceleración. Entonces el horno nuestro, cuando hablamos de concentrado, ¿verdad?, estamos obligados
a que sea un lecho fluidizado. ¿Qué significa eso? Tener el polvo en suspensión, tormenta de arena. ¿Por qué tormenta de arena? Porque tenemos que hacerle llegar el calor a cada uno de los granos. Si el grano toca una superficie o queda en un rincón o queda en el suelo, no va a traspasarse, no va a liberar el sulfuro. ¿Verdad? No lo va a liberar. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, el hogar del horno, el hogar donde está el fuego, tenemos que tener la temperatura muy bien distribuida, porque si queremos tostar a 650, por colocar un número, todos los rincones al interior del horno, ¿verdad?, tienen que estar a esa temperatura. Entonces, si esto es fluidizado, podemos colocar un ventilador y tener convección, ¿verdad?, revolviendo el aire con las partículas de tal manera que todas tengan un calor uniforme. Eso implica entonces que se puede controlar la temperatura y el movimiento de las partículas dentro del reactor. Por lo tanto, necesariamente el horno a utilizar debería, el que presenta mayores ventajas, es el fluidizado. Entonces, el lecho fluidizado va a depender del tamaño de partículas. Eso redunda en el proceso minero en la reducción de tamaño. Porque con el mínimo aire, para economizar energía, tenemos que tener la partícula volando, ¿verdad?, en el aire, suspendida. Y eso se llama, hay que darle una velocidad al flujo de aire para que pueda levantar la partícula, ¿verdad? La velocidad del flujo de aire es tal que levanta el techo. Nosotros tenemos un flujo de aire tal que levante el concentrado. Y va a influir también la geometría, el diseño del reactor. Entonces, un reactor cuadrado, en los vértices, ¿verdad?, en los 8 vértices, en los 8 rincones, en los 8 tetaedros, hay velocidad nula, cero. Es decir, deberíamos tener entonces un reactor esférico. Por ahí en fotos hay algunos, ¿verdad? Importante a meditar. Importante a mirar. Entonces, todos esos parámetros se determinan generalmente en plantas piloto, en situaciones empíricas, en que la teoría hay que demostrarla, ¿verdad?, en un pilotaje. Entonces, es importante generar un pilotaje. Entonces, tostación. Hablamos que tiene que ver la termodinámica, porque como hay una autocombustión, hay presión, la presión del gas 1, la presión del gas 2, la presión total dentro del sistema, combustión, la autocombustión, la energía de Gibbs, la energía, ¿verdad?, del gas, RT, logaritmo natural de K. Todas estas ecuaciones tienen que ver con la termodinámica, pero no es nuestra función ahora hacer estos cálculos. Solamente les digo que los lechos fluidizados, como hay gas, hay aire dando vuelta, interesa cuál es la presión. Porque si nosotros tenemos gas licuado encerrado en el bidón de gas y lo empezamos a generar una autocombustión, le metemos piedra adentro, ¿verdad?, pero le voy a llamar carbón, y se empieza a quemar el tarro de gas, ¿verdad?, o la bombona de gas, va a ser cohete, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la generación y el manejo de los gases calientes.
Y eso se ve en la aplicación. Los gases calientes, cuidado. Entonces, concepto, la cinética de tostación en el proceso de desprendimiento de calor exotérmico, hay que tener cuidado con la difusión del oxígeno. No se olviden que el oxígeno, cuando uno le coloca un fósforo, hace cohete, ¿verdad? La reacción química que está sucediendo dentro. Y como está sucediendo dentro, hay difusión de gas, del SO2, porque teníamos el metal más el azufre, el oxígeno, generamos la combustión, se genera el óxido, que nos estamos traspasando de sulfuro, ¿verdad?, a óxido, y generamos desprendimiento de gas. Y eso le llamamos cinética de tostación. Lo mínimo que podemos hacer es observar en el tratamiento que le estamos haciendo al sistema, ¿verdad?, en la pirometalurgia, es la cinética de tostación. La generación de calor, ahí tenemos. En proceso altamente, ahí tenemos productos que generalmente, o materias primas, perdón, generalmente que tenemos en nuestras venas, le agregamos oxígeno, lo quemamos, y esta es la cantidad de calor que entregan, por mol. Fíjese, vecino menos porque sale del producto. Acuérdense que sino más cuando el sistema gana, sino menos cuando el sistema pierde. Y como este es nuestro sistema, y este calor se cede al horno, por lo tanto este calor lo está ganando el horno. Miren, 833 kilojoule por mol de este producto, en esta reacción, en esta otra. Por lo tanto, si esto viene combinado, sumamos este calor y ese es el combustible de nuestro horno. Y ese combustible, si ustedes lo dimensionan, es bastante, este combustible. Vean cuántos kilojoules tiene un litro de petróleo y dividan esta suma por el poder calorífico del petróleo y van a sacar cuánto combustible se requiere por toneladas de material. ¿Ah? Y eso es lo que se está economizando el sistema. Esa es la economía. Si ustedes quieren colocarle un número económico, es tanto combustible trae el mineral, por lo tanto, tanto combustible fósil me estoy economizando. Eso se ve bonito, porque es una economía del sistema. Tipos de horno. Estacionario, donde generalmente hay que moverlo a pala, a mano o agitando el tarro, ¿verdad? Horno de hogar múltiple, que pasa por una etapa, pasa por otra etapa, pasa por otra etapa, y eso es lo que se hace hoy día en un montón de procesos térmicos, que se pasa al reverbero, se pasa al secador, se pasa y van pasando por distintos hogares múltiples. Tostación centellante, que generalmente aquí están los sistemas eléctricos, y el lecho fluidizado, que hay poco de ello. Hay poco. No es común. Aquí tenemos una planta, por ejemplo, chiquitita, ¿eh?, en donde el corazón del sistema es el ciclón. Como acá estamos estirando, vamos a colocar el lápiz mejor. Como acá estamos tirando el concentrado seco, y acá estamos metiendo el aire, que lo tiramos por distintos hoyitos, distintas toberas, para generar el lecho fluidizado y tener este polvo, esta partícula, tenerla acá en el aire. Y generalmente, como están en el aire, están generando convección, están girando, se están moviendo para distintos lados. Y cuando llegan a 600, ¿verdad?, el gas, el sulfuro que va acá, arrastra partículas, arrastra gas y arrastra partículas. Entonces, con el ciclón, como
llega acá y se transforma en una fuerza centrífuga, gira, las partículas se pegan al tarro al borde por el peso que tienen, y como acá se le acaba la velocidad, caen. Entonces acá tengo el 75 al 90% de lo que entró acá, que es nuestro concentrado, ¿verdad? Nuestro concentrado que entró acá queda en un 75-90% acá, pero ahora como óxido, ¿verdad? Como M